Último tutorial de qué es lo que hacemos en neuromarketing, última industria con la cual nosotros trabajamos en Agencia Mars y hacemos estudios. Neuromarketing en gastronomía y hospitalidad. Neurogastro o neurohotel. Mide lo que el cliente siente, no, pero no siempre puede explicar. Una de las industrias que más nos fascina trabajar, con la que más nos gusta trabajar en la industria gastronómica, evidentemente porque te pagan y aparte te dan, invitan a comer. Así que hemos trabajado con restaurantes, bares, cafés, hoteles de distintas industrias o distintos tipos a lo largo de toda la región y estamos muy felices de poder trabajar con ellos porque son una industria que nos encanta constantemente. Soy Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Tengo más de 13 años trabajando en marketing, muchos de ellos con la industria gastronómica. Más de 10 años haciendo estudios de neurociencia aplicadas, muchos de ellos con la industria gastronómica, con uno de los mejores, muchos de los mejores restaurantes en Latinoamérica. Fundador de Agencia Mars, el laboratorio de neurociencia aplicada. Fundador de Implícita, una startup de psicología social que utiliza el IAT para entender la percepción subconsciente de los consumidores. Soy profesor de posgrado de temas de neuromarketing en diferentes universidades a lo largo de la región. Soy speaker internacional, recorro la región hablando de neuromarketing en distintas industrias, una de ellas el turismo. Soy columnista de revista Vulp y escrito en flumarketing.com, un blog importante de marketing. Tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta y soy autor de Emprender por Amor y dos libros, uno de neuromarketing y uno de marketing para emprendedores, que están en camino y pronto vienen. La paradoja de la industria. Venden placer, pero operan en un mundo estresado, caro e impaciente. El cliente no llega con más alternativas, menos tolerancia y va con una... O sea, el cliente llega con más alternativas, menos tolerancia y una vara más alta. Y los hoteles tienen al Airbnb como competencia directa. Los costos al alza, los márgenes cada vez están más apretados, viajar es cada vez más caro y no es porque ganen más dinero las empresas, sino porque también sus costos han ido aumentando. La demanda es volátil, hay temporadas, clima, pandemias que afectan la temporalidad de cada una de estas empresas. Las experiencias son hipersensibles, una sola ficción, espera, ruido, temperatura, cobro lento, puede arruinar todo el servicio sin importar cuán bueno fue el resto. Hay unas expectativas amplificadas, fotos perfectas, reseña, influencer, la flecha de expectativa realidad es cada vez más peligrosa, sobre todo hoy en día. Y la competencia indirecta real, me quedo en casa y pido algo, es un nivel frecuente para los restaurantes, no voy a un hotel, voy a un Airbnb, es otra competencia real, indirecta pero real, para la experiencia, tanto gastronomía como hostería. Como yo el neuromarketing no se trata de manipular, sino de medir lo que el cliente no siempre puede explicar bien, la atención, la emoción, la carga cognitiva y la conducta real. Se separa entre lo que se mira de lo que se compra. No basta con que algo sea llamativo, importa si se entiende y si se elige. Detectar las ficciones invisibles, la confusión en el QR, las cartas que cansan, que son interminables, la señalética que no guía, el ruido que estresa, el cobro que corta. Medir momentos de verdad cuando el cliente se activa, disfruta o se frustra, primer sorbo, llegada del plato, el check-in, cuánto se demora, los tiempos de espera, son todas variables importantes dentro de tu negocio. Optimizar para conversión y rentabilidad, ingeniería de menú, la vitrina, la barra, los guiones del staff, tiempos críticos, diseñar experiencias memorables. Gana el que logre que el cliente diga estuvo tan bueno que lo tengo que repetir o esto es tan bueno que tuvo que subir y contar mi historia en redes sociales. Las tecnologías claves son tres: eye tracking, atención visual, que se mira primero, que no se ve, que se lee realmente, entrega heatmap, rutas de mirada, distintas estadísticas. El GCR, que mide el impacto, y esto es sumamente importante. En un menú por tiempo yo puedo a través del GCR medir qué tiempos son los que son claves, son anclas y cuáles pueden ser cambiables. Detectar pics de momentos claves, ya que al plato, el primer volcado, el check-in, el cobro, mi intensidad, no valencia, se cruza con contexto facial coding. Y la valencia emocional, de grado rechazo, microexpresiones segundo a segundo, es la tercera tecnología, facial coding. Identifica placer, sorpresa positiva, disgusto, frustración, mapea los momentos de verdad emocionalmente exactos en tu restaurante, en tu hotel, en tu empresa de turismo. El servicio condiciona el producto. Esto es súper importante. Antes de probar el plato, el cerebro ya tiene una predisposición emocional generada por el trato humano. Eso altera cómo se interpreta lo sensorial. Un plato malo, pero con una buena atención, puede mejorar su performance. Un buen plato con una mala atención disminuye su performance y su sabor, su gusto. El gusto está afectado por la calidad de la atención humana. Y eso es tremendamente importante. Un mal mesero baja la evolución del sabor, eso es súper importante. Las emociones cambian la percepción del gusto y la implicancia práctica. El estado emocional del cliente al recibir un plato es parte del plato. Optimizar el servicio es optimizar el sabor percibido de tu consumidor.
Y eso afecta muchísimo. El factor humano en la industria del turismo y del servicio, de la restauración, de la hostelería, es tremendamente importante. Métricas claves de los estudios: atención y conducta, tenemos el OTS, Opportunity to See. Puedo ver el elemento en ese contexto, está dentro de un lugar visible dentro del recorrido. Time to First Fixation, la velocidad en que capta la atención. Total Time Fixation, tiempo total de la mirada o en interés sostenido. Percentage Fixation, que tiene que ver con el porcentaje en que miró una vez. El Path to Purchase, el recorrido completo de atención hasta la decisión. La emoción y recorrido, la ROSA, la intensidad del impacto, el pique en momentos críticos, en momentos clave. La valencia facial, fue de agrado o rechazo, segundo a segundo. El take, leave and carry, midió, pidió, consumió, repitió. Realmente le gustó el workflow, el recorrido físico, las zonas calientes, las zonas frías, de los menús, de las degustaciones, de los buffets, etcétera. Y los momentos de la verdad, GCR alto, valencia positiva y negativa simultáneos, te pueden comunicar cómo está performando tu restaurante o tu negocio. Journey gastronómico medible, visibility, la fachada, la entrada, el letrero, la vitrina, la promoción, está dentro de estas métricas importantes. En Food Track el menú es visible, la cola está ordenada, el producto está a la vista, sé a qué voy a comprar, sé que lo que están vendiendo, sé cuál es su propuesta de valor, cuál es su idea de negocio. La cognición, la zona de transición, primera impresión, el orden, la iluminación, la realidad, el findability, el cual fácil es encontrar las cosas. ¿Dónde me dio? ¿Dónde me siento? ¿Cómo pago? ¿Dónde retiro? Los tiempos hasta donde orientarse. ¿Cuán fácil es encontrar esta información? El path, el recorrido, layout, las zonas frías, calientes, los cuellos de botella, los puntos de decisión, el workflow, la congestión, la rebúsqueda, los abandonos, dónde estoy buscando, qué estoy comprando. Eso funciona muchísimo en cada uno de estos puntos de interacción. Sé dónde tengo que dirigirme, con quién tengo que hablar. La carta, las menús, las pizarras, los QR, la jerarquía, por favor, dejen de usar QR. Jerarquía visual, el orden de lectura, los anclajes, las recomendaciones, las firmas, los 10 recomendados del chef, que deberían ser los más rentables dentro de la carta. La ingeniería del menú, la tasa de elección por ítem, el margen versus volumen, el estrella, el caballo, el puzzle, el perro. El efecto del destacado en conversión, de cómo estas recomendaciones del chef afectan la percepción del consumidor. La barra de coctelería, la carta de cócteles, cuán entendible es tu cóctel, sobre todo si es de autor, los cócteles de autor, el impacto visual de la presentación, el tiempo hasta el primer sorbo. Y esto es súper importante, se miden normalmente uno o dos cócteles, porque al tercer cuarto cóctel evidentemente podemos tomar cualquier cosa y sentirnos bien porque nuestra percepción está influida por el alcohol. La ambientación sensorial, la música, el volumen, la iluminación, el olor, la temperatura, su efecto en la permanencia, el estrés y el engagement en el cliente realmente suman o restan. El servicio humano, el saludo, la recomendación, el manejo de la alergia, la solución de problemas, el upselling versus percepción de me quieren vender, las recomendaciones, el que me ayuden a guiarme, los tiempos operativos, la entrega al bebestible, el plato, los gaps entre platos, la variabilidad. Lo que mata no solo ser lento, es ser impredecible. El pago y salida, tiempo hasta pedir la cuenta, pagar, propina, cierre emocional, despedida, invitación al volver, que el final finalmente define el recuerdo. La primera impresión y la última impresión son las más importantes y esas se tienen que medir y ver cuál es la experiencia emocional del cliente. Las fotos, las promociones, la fricción digital, las fotos del delivery QR pantalla, cuán apetitoso, el realismo, las porciones percibidas, eso se puede medir con eye tracking. Mira la proteína o el adorno, el GCR y facial, ayuda a la sensoriabilidad, las promociones y el POP gastronómico, los happy hour 2x1, los combos, las pizarras, finalmente son vistas, tienen interacción, realmente ayudan o no al proceso de venta. Las tecnologías de ficción digital, QR, éxito de escaneo, los fallback, los menús digitales, el scroll eterno, las fotos pesadas, el delivery, el abandono, las sustituciones, los errores, los pagos, todo eso se puede medir, todo lo que tiene que ver con tecnología se puede medir su impacto dentro de la experiencia, los productos, el sabor, la textura, la porción, la temperatura al servir, la intensidad, el balance, todo eso se puede medir con GCR, se puede medir con facial coding, puedo medir los tiempos, el peak emocional que genera, cuáles son los platos que generan mejor y mayor emoción, y eso se puede medir. Se puede medir completamente la carta y ver cuáles son los que tienen un match entre rentabilidad negocio, rentabilidad de experiencia. El journey hotelero medible también
Antes de llegar al digital, la arquitectura de la información que incluye por qué vale, la claridad de las tarifas, las fotos, etcétera. Eso se puede medir a través de eye tracking webcam base. La llegada en el lobby, la señalética, el acceso, el findability, la seguridad, la orientación, todo eso también se puede medir con eye tracking glass, la navegación interna, los directorios, ascensores, los pasillos, la ruta natural, el workflow, hacia dónde camino, el acompañamiento, la experiencia, los protocolos de atención. Se puede medir la habitación, que es el producto. Lo prometido coincide, momentos de verdad, la cama, la ducha, la temperatura, el ruido, la iluminación, momentos de fricción, los enchufos, el wifi, si hay conectores, si no hay conectores, todo eso influye y se puede medir. Finalmente, todo lo que tiene que ver con restaurante, el desayuno, el buffet, el room service, mismas métricas gastronómicas, señalización, flujos, tiempos, todo lo que tiene que ver con comida, food and beer, funciona muchísimo. El food and drink dentro de la industria hotelera también es tremendamente importante y se puede medir. El mismo protocolo de degustación se aplica a degustar los momentos, el check-in, la entrada a la habitación, la ducha, el desayuno buffet, el check-out del pago, la estadía. Todo eso es medible con nuestras tecnologías y por lo tanto mejorable. ¿Cómo se mide una degustación? Se marcan eventos en la línea de tiempo. Sin eventos los datos son bonitos pero poco accionables. Lleva el plato, el primer olor, el primer bocado, tercer bocado, mitad de la porción, último bocado, el after, el sabor de boca, la matriz que importa, GCR más alto valencia, placer intenso, oficialmente un pic atencional alto, con una valencia positiva es que me gustó, GCR alto y valencia negativa es que hay un rechazo, GCR bajo y valencia positiva es rico pero y GCR bajo y valencia negativa es algo malo, olvidable, es un peligro total. Con esto yo puedo clasificar exactamente todos los platos de tu menú y los cócteles de tu barra, absolutamente todos. Pupilometría, esto es sumamente importante, el medidor de la demanda del cerebro. La pupila sonoro solo reacciona a la luz, lo conversamos antes en otro tutorial. También cambia la carga cognitiva y activación emocional. Cuando el cerebro sube el voltaje, la pupila suele estar acompañada, se dilata cuando está con un impacto emocional, se contrae cuando estoy desconectado. Que a mí un cambio relativo en el diámetro de la pupila no se interpreta en absoluto, se mide con variación respecto al baseline de la persona, se mide a través de luz, oscuridad, la variación máxima y mínima, y a través de eso se mide cuáles son los que causa el impacto que genera el plato. Hay una calibración, una pantalla blanca mide cierre, pantalla negra, apertura máxima, el gris el promedio relativo, con eso se genera máximo, mínimo, promedio. La carga cognitiva, dilatación por esfuerzo mental, entender el menú confuso, comparar precio, decidir entre los platos, la activación emocional, la dilatación por impacto sensorial, anticipación, sorpresa, el primer bocado, el aroma intenso, todo eso se puede medir. Indicadores típicos, aumento pupila promedio, peak baseline dilatación, rango volatilidad, área bajo la curva, el impacto sostenido, o sea, podemos medir literalmente todo. Imagínate que con esto entonces yo puedo, con platos puedo medir pupilometría, GCR y facial coding, todo en una sola grabación. Pupilometría aplicada a la degustación permite separar tres casos que en encuestas se mezclan: alto impacto, valencia positiva, alto impacto, valencia negativa. El otro es una cosa wow, exquisito. El otro es qué carajo es esto, y un impacto alto por carga cognitiva, confunde, mala descripción, el plato es difícil de entender. Con esta lectura se puede intervenir quirúrgicamente, ajustar la descripción del menú o el nombre del plato cóctel, cambiar el plating, el garnish, para ampliar ese wow visual, finalmente la puesta en escena, modificar la secuencia, el servicio, el relato del mesero, el bartender, y también ver cuáles platos no gustan o finalmente son malos. Los 5 chequeos universales por cada punto, letrero, menú, barra, plato, promo. Aplica siempre estas 5 preguntas. Primero es visto, segundo es entendido, tercero activó algo, generó algo, cuarto generó una acción del cliente y 5 fue eficiente. Y todo esto está asociado a métricas que se pueden utilizar con nuestras tecnologías. ¿Qué entrega un estudio de neuromarketing? Un estudio serio, no termina en bonitos gráficos, termina en decisiones. La evidencia visual, heatmaps, scanpads, curvas de activación de GCR con eventos, curvas de valencia facial, mapas de recorrido, un diagnóstico accionable, qué no se ve, dónde se rompe la compresión, qué etapas dispara el estrés, qué sí funciona y qué conviene potenciar. Recomendaciones priorizadas, cambios de la arquitectura de la información, el diseño de la operación, en experimento A/B con impacto medible, KPI baseline por gestión continua, métricas base hoy,
Mi meta mejora, tablero de etapa dentro del journey para saber qué mejorar, qué medir y qué está funcionando. Si tu negocio vive la experiencia, mide la experiencia. Eso es sumamente importante. En gastronomía, en hotel, hay tracking GCR, facial código y pupilometría. Es un diagnóstico completo del journey, la fachada, el plato, el pago, la posvisita, la medición de la atención, emoción y sensorialidad en cada momento de verdad y una hoja de ruta clara, qué cambiar primero, qué probar y qué KPI sostener. Todo eso para medir tu restaurante, tu hotel, tu bar, tu cafetería. Podemos medirlo todo, absolutamente todo. Todo lo que tú quieras medir.